Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de la 13ª Jornada de Historia de Zafra y del Estado de Feria. Y en esta tarde, bueno, pues como ya ha comentado ayer Juan Carlos, va a intervenir él y Rafael Caso Amador con una conferencia que se titula Pintura gótica mural en la Baja Extremadura. De Juan Carlos no voy a decir nada porque es suficientemente conocido para todos ustedes, pero sí voy a decir unas breves palabras acerca de la figura de Rafael Caso. Rafael Caso Amador es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Desde 1987 es profesor tutor de la UNED en Extremadura, en el Centro de Apoyo de Fregenal de la Sierra. Ha publicado varios trabajos sobre historia de la población y el grupo judeoconverso en el sur de Extremadura durante la Edad Moderna. También ha tratado temas relacionados con la cultura material extremeña, como la arquitectura popular o la cerámica, durante el mismo periodo. En el ámbito de la arqueología ha formado parte de los equipos de excavación de los yacimientos de Capote, en Miguel la Real, Castro de Ratiños, en Alqueva, Portugal, o Nertóriga, en Fregenal de la Sierra. Y ha sido el responsable de los seguimientos arqueológicos de varios proyectos de restauración arquitectónica en Fregenal de la Sierra y Llerena. Es también cronista oficial de Fregenal de la Sierra. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo a la conferencia, y lo que sí quisiera recordarle es que apagaran sus móviles o los pusieran en silencio. Buenas noches. Hoy me toca estar en otra posición a la de ayer, y es para mí un enorme placer, además de estar con ustedes, estar con Rafael Caso, y sobre todo agradecerle el que me haya de alguna manera pedido que le acompañe en esta investigación. Yo ya había trabajado algo en la pintura gótica mural aquí en Zafra, con motivo de mi tesis doctoral, trabajando sobre el zócalo arrimadero de este mismo edificio, pero también en las pinturas murales que aparecieron hace ya un tiempo en el claustro y en una enfermería del convento de Santa Clara, de las que vamos a aludir después. Pero el motivo principal de esta charla va a ser centrarnos en unas pinturas en las que Rafael Caso Amador ha sido, digamos, el alma para que no se perdieran. La restauración de la casa prioral de Llerena, ustedes saben, cuando se hace una obra, pues la tendencia más, bueno, aparecen los arqueólogos, él actúa como arqueólogo, pero la tendencia es pensar que los restos únicamente están en el suelo, cuando las paredes pueden ofrecernos innumerables hallazgos históricos o artísticos, como es el caso, no sé, ¿me oyen ¿Me oyen ustedes? Sí. Bien. Bueno, pues les decía que también el estar oyendo a uno al mismo tiempo es bastante desagradable, porque no le hace uno estar concentrado en lo que está tratando. Les decía que le agradecía a Rafael que hubiera contado conmigo a la hora de tratar este tema, en un sentido porque ya lo había tratado cuando estaba haciendo mi tesis doctoral en restos de este alcázar, al que después nos referiremos, y del convento de Santa Clara, pero también pues porque realmente él es el alma mater, por decirlo de alguna manera, o el salvaguarda de estas pinturas que aparecieron en Llerena. Llerena, y tenemos ya su cronista oficial aquí, le debe estar muy agradecido fundamentalmente a Rafael, aunque no debemos olvidar también a las otras personas como Vicente López, que era el arquitecto de ese edificio. Pero lo cierto es que
el esfuerzo de Rafael y la preocupación por ese edificio hizo que estas pinturas se conserven, que son una auténtica, desde mi punto de vista, una auténtica maravilla. Serán quizá uno de los conjuntos más importantes de pintura bajo medieval del siglo XV, aunque tiene prolongaciones, como ya os hablará de él, del siglo XVI, incluso hasta el XIX, de pintura mural, y que serán una muestra y un atractivo más para ir a esta ciudad vecina nuestra como es Llerena. Les decía también que normalmente cuando se hace una restauración de un edificio no se suele atender más que a la arqueología del suelo y no a la de las paredes. Seguro que Zafra también nos puede sorprender, y yo pienso en el convento de Santa Clara, que seguro que el claustro está lleno de pinturas, y algunas de las estancias de él también, sobre todo a juzgar por la experiencia que de este edificio de Llerena tenemos ahora. Pero es que además la pintura gótica mural en Extremadura está muy poco estudiada. Hay apenas 1 o 2 artículos publicados sobre ella nada más, de Garrido Santiago, un profesor de la Universidad de Extremadura, y en los libros que se han publicado sobre el gótico apenas se despachan la pintura gótica con 2 líneas, por exagerar un poquito, pero muy poco, solamente breves referencias, puntualizaciones sobre alguna obra que ha ido apareciendo y poco más. Es decir, no hay ningún estudio en profundidad sobre este tema. Por eso el subtítulo que le hemos puesto es una aproximación a los focos de Zafra y de Llerena, porque entendemos que son 2 centros creativos en pintura de tabla, y lo serán, suponemos, también en pintura mural, a raíz de lo que tenemos en Zafra y tenemos en Llerena. Y decía que era muy poco estudiada precisamente porque plantea muchos problemas. Ya lo van a ver ustedes, nada más que veamos algunas diapositivas. Es muy poco estudiada porque, bueno, ahí tienen uno de los restos de Llerena, después lo verán con Rafael con más detenimiento. Los historiadores, de entrada, ponemos distancia, porque estudiar este tipo de pinturas tal como están plantean una seria dificultad. Primero, es fragmentaria, y por otro lado está en un estado de conservación lamentable. Necesita un proceso de restauración en el que se recuperen los colores, se recuperen las formas y de alguna manera, bueno, pues incluso se identifique la iconografía, porque las figuras que aparecen pueden estar los elementos iconográficos perdidos y por tanto dificultan su interpretación. Pero a veces, cuando las obras se descubren, se ponen a la vista y se restauran, pues pueden darnos sorpresas como esta que tienen ahí. Es la iglesia de la Magdalena de Cala, una iglesia que, bueno, tenía un retablo también gótico, ya del siglo XVI, y que decidieron restaurarlo. Cuando lo desmontaron, pues se encontraron con la sorpresa de que había una enorme arco, hornacina, en la pared, y estaba completamente cubierto de pinturas. Las pinturas son de 1521, no sé si observan, por ejemplo, aquí en el intradós del arco, la disposición de unos grutescos, son bastante tardías, son más tardías que las que vamos a estudiar nosotros, pero aún así se dispone una especie de gran arco, de gran retablo, como si fuera un retablo de madera, pero en una manera de un trampantojo, cubriendo todo el fondo de la pared. Incluso, si se dan cuenta, bueno, pues se prolonga formando un alfiz y un arco de medio punto con un ángel, con una filastería que hace alusión a San Mateo. Bueno, si van a ver la iglesia de Cala, pues encontrarán que el retablo magnífico que tenían, bueno, pues de madera, pues ha pasado a ocupar un lateral para poder mostrar los 2 a la vez. La suerte la tenían porque el edificio, la capilla mayor, tiene una forma cuadrada de cubo, es una cubba, que es el nombre que se le da, cubierto con una cúpula exactamente o similar a las que podemos encontrar aquí en Santa Clara o en Santa Catalina o en los hospitales de Santiago de San Miguel. Es un modelo mudéjar de edificio que tiene un gran desarrollo a lo largo del siglo XV. Y en este, como ven, pues se decoró a principios del XVI, tiene además una inscripción con las fechas, las personas que lo donaron. Eso por cogernos un ejemplo del sur de nuestra región, del norte de Andalucía, pero que está al sur de nuestra región, pero que está en la Sierra de Huelva y que evidentemente en la época de la que estamos hablando la comunicación era muy fluida, tanto como la que había hoy, y por tanto los límites regionales no nos afectan y a veces los utilizamos y lo hacemos en este título por marcar unos límites, pero que son innecesarios. En Guadalupe también fue una sorpresa en la capilla de la granja de Mirabel, cuando decidieron restaurar ese retablo barroco
dedicado a la Magdalena, curiosamente también en la misma vocación que la iglesia de Cala. Bueno, pues descubrieron que detrás había un retablo pictórico, no tengo mejores diapositivas, pero según fueron descubriendo se encontraron que también la capilla, que era cuadrada, pues estaba completamente decorada. Es decir, que se extendían las pinturas a sus 4 paredes e incluido el arco toral, el arco de división entre la nave y la capilla mayor, que bueno, pues tiene todo el frente decorado con motivos de lacería y con una anunciación. Por eso el retablo mayor dieciochesco pues se pasó, como ven, a un lateral de la nave. También aquí muy cerca fue una sorpresa en Medina de las Torres, cuando se desmontó el retablo para restaurar las pinturas del siglo XVI, que apareció una pintura, un retablo también mural, de pintura mural, que tenía como escena principal a la misa de San Gregorio, aunque también tenía otra serie de escenas relativas a la pasión de Cristo y a la Quinta Angustia. Ha quedado detrás del retablo, se pensó en algún momento que se iba a arrancar y sacarlo fuera, pero de momento no ha ocurrido y está detrás. No tengo fotografías para mostrárselo, pero bueno, con los ejemplos que vamos a ver de Llerena y de Zafra tendrán una idea aproximada de cómo era este retablo. Se ha dicho que normalmente, cuando se ha tratado este tema, que se utilizaba este tipo de pintura mural porque bueno, era más barato que hacer un retablo de madera, un retablo lígneo. Y en parte tienen razón, Probablemente la iglesia de Cala, cuando se hace, no tienen el suficiente dinero para hacer un retablo de madera y lo hacen mural, que era mucho más barato, y al trampantojo imitándolo. Es posible que en Medina de las Torres ocurriera 3/4 de lo mismo, pero es mucho más difícil explicarlo en un alcázar como el que estamos, dar esa explicación. Me explico. ¿Por qué? Pues porque las pinturas que aparecen aquí en el alcázar, estamos en el edificio más suntuoso de todo el entorno bajo extremeño, incluso del norte de todo lo que es Andalucía, y por tanto no se acude a la pintura muraria porque sea más barata. También veremos casos como San Isidro del Campo, sino porque también gustaba mucho. Es decir, era un modelo de decoración pictórica, mural, que bueno, pues a lo largo de todo el siglo XV y los primeros años del siglo XVI se va a utilizar en toda Extremadura y sobre todo en las casas de nobles. Tanto es así que, bueno, por ejemplo, en las ordenanzas de Sevilla se llega incluso a anotar las técnicas y la capacidad que debe tener el pintor de pintura mural y también de techumbres, que debe ser elevada, porque está orientado a la decoración de iglesias y de casas de caballeros, dice exactamente las ordenanzas. Por tanto, digo que era un motivo de decoración mural. Y esas casas de caballeros, nunca mejor dicho, es la casa prioral de Llerena, en la que vamos a ver esa ornamentación, y lo es este edificio en el que nos encontramos, cuya cámara del homenaje, lo pueden ver ahí, lo veremos, la cámara, digamos, nupcial de los primeros condes de Feria, está ahí reflejada en la imagen. Pero no crean que esto era extraño. Tenía aquí anotada, para que vean, una iglesia muy cercana a nosotros, la de la Puebla de Sancho Pérez. Si nosotros expurgamos en los libros de la Orden de Santiago, bueno, pues los visitadores que iban por iglesias van anotando todo lo que ven. Y bueno, en Llerena Rafael lo anotará. Yo les voy a anotar, claro, como Zafra no pertenecía a la Orden de Santiago, no tenemos ese tipo de documentos. Pero muy cerquita de nosotros, a 4 kilómetros, está Puebla de Sancho Pérez, cuya iglesia sí pertenecía, bueno, la iglesia y todo el término pertenecía a la Orden de Santiago, y los visitadores lo reflejan. La iglesia a la que hacen alusión no es la que se conserva actualmente. De ella hay unos restos justo en los pies del templo. Se derribó en el siglo XVI y por tanto no se conserva nada. Pero fíjense lo que escribían los visitadores. En 1498, en el altar mayor estaba una imagen de piedra de bulto vestida de un roquete